Bienvenidos y bienvenidas a otro relato en una entrevista especial en este día lunes 24 de junio del año 2024, cuando son las 9:04. Vamos a conversar con el expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Vamos a conversar con él de algunas situaciones que han ocurrido en las últimas semanas también, pero sobre todo las perspectivas políticas, económicas y sociales de este país, agobiado por una crisis económica, por una violencia criminal, por una emigración lacerante, muy dura, muy cruel. Ayer informábamos a través de nuestras cuentas de redes sociales, en la mía en particular también, de un hacinamiento de ecuatorianos migrantes en los albergues que otorga, que da facilidades México. Es decir, ahí se han desbordado los albergues que dan hacinamiento, que dan acogida, digámoslo así, a los migrantes ecuatorianos. Ese es uno de los temas fundamentales. Así que estamos en contacto con el presidente Rafael Correa Delgado. Le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto verlo por acá. Presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por acá, pero desde acá. Bien, estoy bien, gracias a Dios. Bueno, convaleciendo de una operación en mi rodilla izquierda, pero evolucionando bastante bien. En todo caso, muchas gracias por esta entrevista. Traje Radio Pichincha, un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha y a la patria entera. Bueno, y la rodilla le impidió ser titular en la selección el sábado. No me hagas acuerdo del partido. Sí, Jugamos no con uno hablemos. menos. Ahora, también es exponerse, ¿no? Como entra en el Valencia. También es exponerse, ¿no? O sea, yo creo que estuvo bien expulsado. A él le debemos muchísimo, ¿no? Me duele criticar esto, pero a un periodista, a un futbolista profesional, pues le debe pedir un poquito más de control. En todo caso, bueno, jugamos con 10 y nos dieron vuelta al marcador, ¿no? Pero bueno. Pero lo que más me preocupó, sinceramente, es que incluso con 10 puede mostrar volumen de juego. La Tri no mostró nada, no mostró un buen juego. Claro que sí, pero bueno, ese será un tema que lo podemos hacer con usted en el programa Coñeque del mediodía. Pero ahora avancemos hacia los temas de este país que agobia, que de verdad preocupan. Acabamos de escuchar en las entrevistas de Punto Noticias a 3 personalidades de la política, analistas, autoridades que comentan de la grave situación. Y le pregunto de entrada, presidente, ¿cómo se valora el momento social del Ecuador? Y digo social porque efectivamente la crisis de violencia, de economía, está produciendo unos efectos sociales muy fuertes: depresión, enfermedades de orden personal, los hospitales desabastecidos, la migración altísima. ¿Cómo explicamos de este momento al Ecuador y al mundo lo que está viviendo el Ecuador en particular? Solo por curiosidad, ¿cuáles fueron los 3 analistas? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los 3 analistas del programa anterior que mencionaste? Estuvo Moreno, Osvaldo Moreno, estuvo el alcalde de San Borondón y también estuvo el prefecto de Manabí, que ellos analizaban, coinciden todos en la situación que vive el país. Sí, mira, a nivel social hay un retroceso enorme. Seguramente en el índice de desarrollo humano, el principal ranking de desarrollo, va a descender, y eso que este indicador no toma en cuenta intangibles como la seguridad. Toma en cuenta ingreso per cápita, que está a nivel de 2011, toma en cuenta esperanza de vida, que ha disminuido por los asesinatos, toma en cuenta logros educativos, tasa de matrícula que ha retrocedido, pero sobre todo ha retrocedido la calidad de la educación, y eso no considera el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, como tampoco considera la inseguridad en general. Y esos son los intangibles más importantes para el bienestar, porque después de las cosas elementales para conservar la vida, comer. O sea, ¿tú qué buscas? Seguridad. Yo vivo en un país desarrollado. Créeme, Orlando, la gran diferencia no es la riqueza material. De hecho, vale que una gran clase media. Es la seguridad. El saber que tu hija puede tomar un transporte público, el tren, quedarse en la estación a las 11 de la noche y llegar tan y salvo a la casa. El saber que puedes dejar la puerta abierta y nadie se te va a meter. El saber que puedes dejar la bicicleta en el jardín del frente. Entonces, la seguridad y este bien supremo, este bien fundamental, ¿no? Lo hemos perdido en Ecuador. ¿Y por qué lo hemos perdido? Y eso también es importante. Porque ahora está la moda, o eso nos despolitizan y así nos dominan, nos inmovilizan. Y muchas veces viene la propia izquierda y la propia Revolución Ciudadana, ¿no? Los grandes consejos. No, hay que hablar de lo que a la gente le interesa, cómo dar más empleo, cómo dar medicina en los hospitales. Era un grave error. Lo primero que hay que preguntarse es por qué no hay empleo cuando antes lo hubo. ¿Por qué no hay medicina en los hospitales cuando antes lo hubo? ¿Por qué no hay electricidad cuando antes exportábamos electricidad? Es una discusión política.
En la raíz de todos estos problemas está que a partir de la traición de Moreno y el imperio de Trujillo, con el golpe de Estado de la consulta del 2018, las élites de siempre, los Fidelegas, Contra el Amazonas, los banqueros, se apoderaron nuevamente del país. Destrozaron el Estado por odio, por incompetencia, pero por intereses también, porque tengan claro, queridos jóvenes, quiteñas, quiteños, cada vez que le va mal al sector público en algo, le va bien al sector privado en algo. Si nos va mal en la educación pública, le va mejor a la educación privada. Con nosotros la educación privada reducida matrícula, ahora te aseguro que aumenta. Cuando le va mal a la universidad pública, le va mejor a las universidades privadas. Cuando destruyen Yachay, que era de lejos la mejor universidad del país, pues benefician a las carísimas universidades privadas que no podían competir en calidad, o una universidad pública incluso gratuita. Cuando le va mal a la salud pública, le va mejor a las clínicas privadas. Entonces, ha habido una destrucción sistemática del Estado. No creen en el Estado, además por el odio, para hacer quedar mal a Correa. No construyeron la refinería del Pacífico, somos unos estúpidos que solo aplanamos un terreno, cuando apenas refinamos 35% de nuestro petróleo. No continuaron con los programas de cocina de inducción, que hubiera aliviado grandemente el subsidio al gas. No continuaron con las escuelas del milenio y reabrieron las escuelas unidocentes, que es la peor educación para los más pobres, que así los mantienen siempre explotados y excluidos. Entonces, sistemáticamente han destruido el Estado y ahí tenemos las consecuencias. Entonces hay que discutir eso también. Entendamos que al final del día el problema es político. ¿Quién está controlando el Estado? Y con la traición de Moreno, con el trujillato, con la complicidad obscena de los medios de comunicación, más Lazo y Novoa, las élites de siempre, a las cuales no les interesa el bien común, que hablan español pero piensan inglés y tienen su departamento en Miami, ¿no? Las élites de siempre volvieron al poder y con hambre atrasada, y estos años frente a la impunidad han acumulado poder económico y poder político como nunca antes. Y de ahí se deriva el resto. Que haya hambre, que haya migración, que no haya empleo, que no haya medicina en los hospitales. Y siendo así, presidente, una de las cosas que posiblemente también está en el debate, pero para profundizarlo más bien con usted que tiene bastante conocimiento del tema, es hasta dónde lo que pasa en el Ecuador responde a dos elementos. El uno es digamos, la gobernanza que impone Estados Unidos, y la segunda es el plan económico que se impone desde el Fondo Monetario Internacional. Hasta dónde esto gravita profundamente en lo que estamos viviendo, en lo económico que deriva en la sociedad que usted acaba de describir. Nada de lo que ha pasado hubiese podido ocurrir sin la complicidad obscena de la prensa y sin por lo menos la tolerancia, sino el apoyo activo de los Estados Unidos. Se acaba de ir Michael Fitzpatrick, uno de los embajadores más nefastos que hemos tenido, que opinaba, tenía reuniones con el gabinete, era el árbitro del bien y del mal. En verdad es agente de la CIA. Usted en la carrera diplomática de Estados Unidos tiene diplomáticos que obedecen al secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, pero otros que obedecen a la CIA, o son reclutados por la CIA. Fitzpatrick estaba reclutado por la CIA. No le interesaba combatir el crimen organizado, la droga, que son prioridades para su país. Sostuvo a una fiscal semiletrada, corrupta, como Diana Salazar, por motivos geopolíticos. Esa es la prioridad para esa clase de embajador. Geopolítica, que no entre China, que no vuelva a la izquierda, que Estados Unidos siga teniendo a América Latina como patio trasero y en particular Ecuador como un vasallo. ¿Ya? Y a los vasallos se los utiliza, no se los respeta. Luego se los bota como trapo viejo. Entonces, es claro que en la tragedia que ha ocurrido en Ecuador en estos últimos 7 años, ¿no? Estados Unidos, por lo menos, ha tenido un rol pasivo, sino abiertamente activo, pero ha tenido un rol. No es que ha estado ausente de esto. Lo ha permitido o lo ha impulsado directamente. Y esto es una estrategia regional, por ejemplo, el LOFER. ¿Tú crees que es coincidencia que se persiga a Lula, a Evo Morales, a Cristina Fernández, a Rafael Correa, a Jorge Lara? No hay estas coincidencias en América Latina. Como en los 70 no era coincidencia las dictaduras militares, era el Plan Cóndor. Aquí hay un plan para tratar de neutralizar a los dirigentes progresistas y lograr, con la trampa, con la persecución política, con el asesinato de la reputación, lo que no han logrado en las urnas. Y el Fondo Monetario es consecuencia de lo anterior. O sea, el entreguismo a los Estados Unidos, el Ecuador en manos de estas élites, que son las mismas tenedoras de bonos. Lazo, el Banco Guayaquil son tenedores de bonos. Te lo aseguro que han sido tenedores de bonos y es muy probable que lo sigan siendo. Entonces,
hay que acordar con el Fondo Monetario porque ellos saben de economía, nosotros somos unos estúpidos. Del 2007 al 2017 nunca tuvimos un programa con el Fondo Monetario y nunca nos fue tan bien, ¿no? Y si venían para ayudarnos, bienvenidos. Si venían como virreyes en el mismo avión, los regresaron. Ahora vienen como virreyes a imponernos planes que no son para beneficio de nuestro país, sino para garantizar el pago de la deuda, que la tiene la misma oligarquía latinoamericana, no creas que la tienen gringuitos, la misma oligarquía, los mismos banqueros. Entonces actúan en función de sus intereses, pero en ninguna parte del mundo los programas del Fondo Monetario han tenido éxito, porque tengan claro, esa burocracia internacional financiera no está en función de nuestros países, no les interesa el desarrollo de nuestros países. Les interesa ser guardianes del capital financiero y especialmente garantizar el pago de la deuda externa. Y aquí que menciona este tema, presidente, hay un detalle que no es menor, por supuesto. ¿Hasta dónde todo lo que hemos vivido en los últimos 7 años y sobre todo con mayor énfasis desde el gobierno del señor Lasso en cuanto al lavado de activos, producto de las bandas criminales, de los grupos organizados, etcétera, etcétera, del narcotráfico en general, está favoreciendo notablemente al sector financiero y por eso se explicaría que no haya una decidida lucha contra esos capitales, esos lavados, esas instituciones que aparentemente se plantean en la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad son las que más se benefician? Empecemos por lo último. ¿Por qué no hay esa verdadera lucha contra el lavado de dinero independientemente de dónde venga? Que es un punto fundamental para luchar contra el crimen organizado. Porque si le corta la fuente de financiamiento o el disfrute de los recursos mal habidos, ¿para qué va a seguir delinquiendo? Pero la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, brilla por su ausencia. Si sirve para algo es para perseguir opositores. Entonces no hay una voluntad de enfrentar el crimen organizado. Y una de las hipótesis razonables es que se beneficia de eso el sistema financiero. Esto empezó con Moreno, tal vez se potenció con Lasso, pero hay estudios que demuestran que el lavado de dinero empezó con Moreno y se calcula unos 3.000 millones de dólares anuales. Esos son estudios del Centro de Estudios Geopolíticos Latinoamericanos, CELAC. ¿Ok? Entonces hay estudios técnicos al respecto que demuestran que en la época de Moreno empezó a lavarse gran cantidad de dinero, no se ataca la raíz del problema porque no les interesa, y una de las hipótesis es porque beneficia al sector financiero. De hecho, hubo un informe de la UAFE en febrero del 2018 que no ha podido ser localizado, donde se acusaba a 2 bancos de lavadores de dinero. Un banco de Manabí, parece que era el Banco Capital, tenía una sola cuenta, un solo depósito multimillonario, con eso funcionaba, y el Banco de Guayaquil. Lo perdieron el informe. Pregúntale a Carlos de la Torre, que lo vio. Y Moreno le dijo, dámelo, yo me encargo, y no se encargó de nada, ocultó todo, ¿no? Y con Lasso esto se potenció. Entonces, a ver, resumiendo, es claro que hay lavado de dineros, es claro que para combatir el crimen organizado hay que atacar ese lavado de dinero. ¿Por qué no se lo hace? Una hipótesis bastante plausible, ¿no? Bastante lógica, es que beneficia al sector financiero ecuatoriano y por eso no hay interés en controlar eso, ¿no? Plausible, dije plausible, lapsus lingüe. A ver, y en función de esto, el día viernes usted tuvo una larga y muy interesante conferencia en Caracas como parte de un seminario internacional de economía y desarrollo. Participaron algunas personalidades, entre ellas, por ejemplo, Jeffrey Sachs, personalidades de América Latina, de Asia también. Y en función de lo que ahí se planteaba, parecería, lo planteo así como interrogante, que mientras no exista en América Latina una confluencia que garantice la soberanía económica, la soberanía alimentaria, energética en general, esto no va a tener solución en el corto plazo. ¿Qué no va a tener solución en el corto plazo? Lo que acaba de demostrar, es decir, que estamos sometidos, no solamente Ecuador, algunos países, a la hegemonía económica, financiera de Estados Unidos, que determina qué hacemos, con quién negociamos, con quién pactamos, y además los bancos que dependen de aquello. Mira, lo dije en el seminario, te lo repito aquí con mucho dolor. Lo que tú dices es un poco la teoría de la dependencia, ¿no? Ellos son ricos porque nosotros somos pobres, capitalismo periférico, dependemos de ellos, y por supuesto que es cierto. Por supuesto que el imperialismo existe. Lo he vivido en carne propia como presidente y con estos 7 años de persecución con el aplauso de Estados Unidos. Pero no necesitamos de ellos para seguir en su desarrollo. Los principales problemas son internos, con dolor, te diría. Algunas veces pareciera que somos adictos al subdesarrollo,
porque, o sea, cuando comparamos el 2007 al 2017, por los últimos 7 años, es el día y la noche. Pero estamos buscando pretextos para seguir en la tragedia. No, es que Correa contrató todo con sobreprecio. No, es que me cae mal, es que hubo mucha corrupción, es que autoritarismo. Es tan sencillo como esto, ecuatoriano. ¿Cuándo vivías mejor? ¿En estos últimos 7 años? ¿Que pasamos a ser uno de los países más violentos del mundo? ¿O del 2007 al 2017? Entonces hay que seguir con este proyecto. Además, el resto es mentira, ¿no? Supuestamente somos corruptos y teníamos la más alta inversión pública del continente, los mejores servicios públicos. Ahora que vinieron los honestos, el dinero no alcanza para nada. Los corruptos siempre fueron ellos. Que ya no caigamos en esa tontería. Pero más allá de eso, sentido común. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Del 2007 al 2017 o del 2017 al 2024? ¿Cuándo tenían empleo? ¿Cuándo tenían educación? ¿Cuándo tenían seguridad? ¿Cuándo tu negocio le iba mejor, vendía más? No hay vuelta que darle, hay que volver a este proyecto país. Hay gente que prefiere por odio, por qué sé yo, sesgos cognitivos. No vamos a ofrecer resolver todo rapidito y bajarme el precio de la gasolina, los impuestos, cosas inverosímiles, pero si puede ser cierto, te la apuesto, como el apostador perdido, eso se llama sesgo cognitivo. Caigo en esos sesgos cognitivos y voto nuevamente por nuestra propia tragedia. Entonces, volviendo a tu pregunta, no necesitamos ayuda externa para seguir en su desarrollo. Los principales problemas son internos y si no, tenemos importantes cambios conductuales e importantes cambios políticos para que haya un poder político en función de la gran mayoría y no en función de unos cuantos, no superaremos en su desarrollo. Sí, voy a hablar más en poquitos minutos sobre el tema de lo que viene en adelante, pero a propósito de lo que ya se va toda la entrevista, porque falta por la parte política interna. Es que a eso voy. El llamado a la unidad a la izquierda, eso te encanta a ti, hermano. Ahí voy. No, solamente quería cerrar esta primera parte del análisis de lo que está pasando en el Ecuador con una pregunta que puede ser absurda desde cierto punto de vista, pero que sí provoca el análisis. ¿Cuál es el proyecto económico de Daniel Noboa? ¿Cómo lo identifica usted? ¿Dónde está? ¿Cómo se visualiza ese proyecto económico de Daniel Noboa? Si es que lo tiene como programa de gobierno, obviamente que no lo hemos visto en los papeles. Es fácil, pues vender más banana, mejorar sus negocios. Pero entiendan, por el amor de Dios, gente que no cree en el Estado, gente que vive más en Estados Unidos que acá, que habla mejor inglés que español, que con todo respeto, no me gusta meterme en cuestiones familiares, pero que va a hacer parir a sus mujeres en Estados Unidos, para que no sean ecuatorianos, sino gringos sus hijos. ¿Tú crees que les interesa el país? Pero ¿hasta cuándo somos tan ciegos? Ahora, hay excepciones. Eloy Alfaro fue un tipo pudiente, era hijo de un rico comerciante y él era rico también. Simón Bolívar cuando nació era el bebé más rico de Venezuela. Hay excepciones, pero son excepciones. La regla es que esta gente, los representantes de la oligarquía, llegan al Estado no para servir, no para el bien común, sino para beneficiar a sus negocios, consciente o inconscientemente, porque muchas veces inconscientemente, ni siquiera tienen noción del bien y del mal. Aquí crecieron, ellos creen que el mundo empieza y termina en sus negocios, que lo que es bueno para ellos es bueno para el resto. Pero van a eso, a utilizar el poder del Estado en su propio beneficio, lo cual es la más grande corrupción. Queridos jóvenes, la única legitimación del poder político es el bien común. Ni siquiera viene el bienestar de grupos legítimos, el bienestar de los maestros, el bienestar de los médicos. Sí, bienestar de los maestros por el bien común, bienestar de los médicos por el bien común. Es el bien común. Y esta gente va a buscar el bien de sus negocios. ¿De qué esperan de un muchacho, un niño rico que ha vivido siempre en una burbuja, que habla español pero piensa inglés y que ni siquiera vive en Ecuador, nacido en el extranjero? ¿Qué esperaban de eso? Entonces, su proyecto político es vender más banana. Ya, entonces pasemos al otro tema que teníamos planteado en la agenda de preguntas, tiene que ver con la perspectiva política. De aquí hasta el próximo mes de febrero, quedan prácticamente 6 meses, nadie duda de que el señor Daniel Noboa se va a presentar a la reelección, a esta reelección el próximo año, con una serie de problemas que tiene, con su vicepresidenta, con su propio movimiento, aislado de ciertos sectores de la derecha. ¿Cómo percibe usted el escenario electoral, para abundar más adelante de otros dos temas, con un candidato presidente en funciones y con los problemas que tiene? Mira, Ecuador ha perdido un poco, con todo respeto, el sentido común, la racionalidad. Ya te puse un ejemplo. Digan lo que le dé la gana a nosotros. Ya uno no sabe si reír o llorar. Mientras más buscan la ruta del dinero más habido, más encuentran su dinero en los paraísos fiscales
Pandora Paper, Panama Paper, pero los corruptos somos nosotros porque ellos así lo decretaron con su cochino medio de comunicación, en campañas de asesinato de reputación sin precedentes en la historia del país, ¿no? Entonces, pese, o sea, ya lo dije hace un momento, o sea, pese a todo, del 2007 al 2017, digan lo que les dé la gana, que sobreprecio, no hay un juicio de sobreprecio, que aplanamos un terreno por 1.500 millones, aplanamiento del terreno costó 300 millones, el otro del acueducto, 600 millones en diseño, en licencia, y no siguieron construyendo la refinería tan necesaria, y los estúpidos somos los que la iniciamos. Es decir, el estúpido fue el que quiso construir una nueva casa, desbrozó, aplanó el terreno, el otro responsable dejó todo botado. Tú eres el estúpido porque preparaste el terreno. A ese nivel de irracionalidad nos han llevado. Pero más allá de todo esto, es tan sencillo como es. ¿Cuándo vivíamos mejor? ¿De 2007 al 2017 o de 2017 al 2024? Entonces, viendo cómo ha votado Ecuador en los últimos tiempos, cuando en el 2021 nos ganó Lazo, cometimos muchos errores. ¿Pero qué era Lazo? ¿Qué esperaban de un tipo como Lazo, que había cogobernado con Moreno? En los últimos 6 meses dijeron, antes de la campaña, los medios de comunicación cambiaron de estrategia y dijeron que Moreno era correísta, la extensión le corregimos. Y creyeron eso. Luego, por un accidente, un asesinato, un crimen, matan a Villavicencio, hacen presidente a este niño totalmente improvisado. ¿Qué esperan? Entonces, dada la falta de lógica con que hemos votado las últimas elecciones, cualquier cosa se puede esperar. Pero si fuéramos lógicos, Daniel Noboa no tendría ninguna posibilidad. O sea, su gobierno no es malo, es pésimo. Ya no está haciendo extrañar a Lazo. Es un desastre, repleto de corrupción, de escándalos, que la farra en España, que es verdadera. Sabemos quién le prestó la plata, la señora Verónica Peña, funcionaria de la embajada en Madrid. Sabemos quién le devolvió la plata a la señora, un empresario belga, amigo de Noboa, lo cual es gravísimo, recibiendo plata de privados, ¿no? Pero todo esto lo tratan de ocultar. El caso Longo, ahora el caso creo que se llama Factoría, el que daba la alimentación en las cárceles, el desayuno escolar, para beneficiar a sus familiares. La maldad, la persecución a su esposa, la represión, es un tipo malo, ¿ya? Entonces, un tipo así, un fracaso total, sus mentiras. Nos ofreció poner cárceles flotantes, luego cárcel en la Antártida. Ahora pone la primera piedra en Santa Elena y todo es falso. Un tipo así no debería tener el menor chance, la menor oportunidad de ganar una elección. Pero dado, pues, cómo ha votado Ecuador, más el engaño de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando te engañan una vez ellos son malos, 20 veces ellos son malos, cuando te engañan 200 veces que ya te gusta ser engañado. Dado esos factores, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero el tipo, objetivamente, no debería tener ninguna oportunidad. No quiero dejar de hacer una pregunta a propósito de la entrevista o el perfil que le hizo John Lee Anderson a Daniel Noboa en el New Yorker y que ha causado toda una cantidad de polémicas y de conversación pública alrededor del asunto. ¿Hasta dónde este reportaje, este perfil, como se lo quiera llamar, puede influir en la élite económica y política liberal de los Estados Unidos? Porque es un medio de comunicación que efectivamente es consumido, es tratado, es abordado desde las élites liberales estadounidenses. ¿Eso puede influir en alguna medida en un cambio de comportamiento de los estadounidenses con respecto a Noboa? ¿Habría alguna posibilidad de llegar a esa conclusión? En absoluto. ¿Sabes cuánto le importa Ecuador a Estados Unidos? Y a los que más o menos entienden lo que es Ecuador, la política, ya están ideologizados. Y si son de extrema derecha y una gran polarización, van a defender hasta un simio, con tal de que pare el comunismo, pare a Correa, pare el progresismo. Mira lo que pasa con Milei en España. Milei es un impresentable, hasta lo condecoran. Entonces, no va a hacer lo mismo. Con tal, o sea, no les interesa a nuestros países, no les interesan los valores, los principios, la moral, la ética, les interesan sus objetivos. Y sus objetivos es tener a nuestros países alineados a los intereses norteamericanos, estadounidenses y garantizados sus negocios. Y así sea un títere, un payaso el que cumple ese rol, pues lo van a sostener. Entonces, olvídate eso, no va a tener ninguna trascendencia. En Estados Unidos, el reportaje de New York no va a tener ninguna trascendencia. Ahora, del otro lado entonces, ¿cómo se percibe el panorama? ¿Cómo lo valora usted? ¿Hasta dónde se puede confrontar, rivalizar en términos electorales en las próximas elecciones? Desde la izquierda, desde la Revolución Ciudadana, ya se han planteado una estrategia para aquello, es decir, si van en alianzas, si van solos, si han pensado en candidatos. ¿Cómo está el ambiente? Eso no es cuestión de estrategia, es cuestión de principio político.
siempre hemos tenido los brazos abiertos para ir con todos los que comparten nuestros ideales. No solo, cuidado, programas, valores. Porque, por ejemplo, Leonidas Issa ha hecho un llamado a la izquierda para rescatar la patria. Es que solo en la izquierda hay amor de patria, ¿no? En la derecha no lo hay, gente de recta intención. A mí me unen más valores que ideología. Pero además, por ser de izquierda, entonces hay que meter un partido socialista, dirigido por Ayala Mora. Ayala Mora es un delincuente. Fue el que, acuerda de cómo apoyó a Moreno. Hay grabaciones diciendo que hay que sobornar a los taxistas. Es una vergüenza nacional. Luego, en el 2021, cuando creía que iba a ganar Andrés Arauz, estaba preparando un golpe de Estado. ¿Nos podemos unir con esa gente? Autores, no cómplices, coautores de la desgracia nacional. Un Jorge Escala del MPD que se presta a cualquier cosa. Entonces, porque se dicen de izquierda, nos vamos a unir con gente sin valores, con mercaderes de la política. 10.000 veces yo estoy más cerca de alguien de derecha con valores que alguien de izquierda sin esos valores y que se presta a cualquier cosa. Este es uno de los grandes errores de Leonidas Issa. Hay que llamar a toda la gente de buena voluntad en función de un proyecto país. Y es necesario, porque independientemente de quién llegue, si es que realmente quiere cambiar las cosas, va a estar atado de mano. Se han tomado todo. Por el amor de Dios, entendamos lo que pasó en el 2018. Eso fue un golpe de Estado. Se tomaron Corte Constitucional, Corte de Justicia, Superintendencia, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. Pusieron a los peores semiletrados como Diana Salazar, que planean sus tesis con tal de que persigan a Correa. ¿Ya? Así no se va a poder gobernar. Entonces, si llegamos, tendremos que ir a una asamblea constituyente, no para una nueva constitución. Tal vez sí ciertas modificaciones, ¿no? Que podemos hablar de eso. Pero ratificar la constitución, hacer algunas modificaciones, y todo es dinámico, ¿no? El derecho es dinámico, pero sobre todo para, de un solo tajo, reformar, cambiar las autoridades del Estado. Porque con las autoridades que tenemos, con esta Corte Constitucional, que hace lo que le da la gana sin la menor vergüenza, con la Corte de Justicia, el presidente de la Corte de Justicia, en apelación del habeas corpus de Jorge Glass, que declaraba ilegal, ilegítima y arbitraria su detención, como es público y notorio, dijo no, es legal, legítima y no arbitraria. ¿Por qué? Porque como había estado de excepción, no había garantía de inviolabilidad de los domicilios. Una embajada extranjera es un domicilio más. Pero aquí no les da vergüenza. Y luego capturan un asilado, lo cual está expresamente señalado como delito en el Código Penal. Pero ellos no tienen que analizar si era asilado o no. Ellos no se meten con el derecho internacional, sino con el derecho nacional, y había un orden de arresto, de detención. O sea, ¿quién puede hacer creer esas payasadas? Que frente a eso, frente a esa podredumbre, frente a esa calidad de funcionarios, ¿tú crees que el próximo presidente va a poder gobernar? Tendremos que ir a una asamblea constituyente. Yo apoyaré al interior de Revolución Ciudadana el candidato que proponga esa asamblea constituyente con seriedad y hacer un gran frente en función de estos programas, pero incluida la asamblea constituyente, si no, un gobierno que en verdad quiera cambiar las cosas no lo podrá hacer porque se encontrará atado de manos. Pero a ver, y por supuesto, como te decía, un gran frente con gente especialmente de izquierda, porque yo creo que esta es la solución para mi país, no por fundamentalismo ideológico. Hablar de liberalismo, competencia, individualismo en la región más desigual del planeta me parece una locura. Solo beneficia el status quo. Pero siempre hay verdad en todos los lados. Y si hay gente de buena voluntad, centro-derecha, derecha, bienvenido. Un gran frente patriótico para hacer resurgir el país, hacerlo salir de las cenizas como el ave fénix, superar la tragedia que vivimos. Ya, entonces ahí viene la pregunta también de rigor, porque una de las cosas que marcan la política ecuatoriana, lo vemos en las últimas elecciones, es que puede haber el frente, puede haber un gran movimiento, pero en este caso, por ejemplo, la Revolución Ciudadana ha pecado, le ha dolido, no sé cómo llamarle exactamente, que en 2 elecciones gane en primera vuelta, llegue en primera vuelta con la mayoría de los votos y en la segunda no le alcanza. Entonces la pregunta es, ¿con quién se puede hacer que esos 7, 8, 5 puntos que le hacen falta para ganar en segunda vuelta se sumen a la Revolución Ciudadana, si es que en este caso la Revolución Ciudadana pone como candidato presidencial a uno o a una de sus militantes? Mira, tú tienes experiencia suficiente en esto. Las realidades políticas son dinámicas. No es la misma situación que en el 2023 o en el 2021. En el 2021 sobre todo perdimos por nuestros propios errores. En el 2023 asesinaron a Vicencio y por accidente llegó Novoa. Ahora está destrozado Novoa. Ya tercer
títere de la derecha que le falla. Entonces la gente que ya no está fanatizada, ¿sí?, puede ver y decir, bueno, volvamos a la Revolución Ciudadana, indudablemente, del 2007 al 2017, tanto progreso nos dio. En todo caso, así tuviéramos 80%. No se trata de cuestión de conveniencia política, se trata de cuestión de principios, unir. Bienvenido, bienvenido toda la gente, si es posible de izquierda, deseable, pero sobre todo de buena voluntad, patriota, que en función de un programa quiera sacar el país adelante. Y lo contrario también es cierto. Así nos falta medio punto, y para ganar ese medio punto tenemos que acordar con los sepultureros de la patria. Yo prefiero 1000 veces perder. Ahora bien, en función de eso se barajan nombres, ya queda poco tiempo para empezar las primarias. Obviamente las encuestas siguen girando alrededor, por ejemplo, de Luisa González, se plantean las opciones de Gustavo Yalc, también se ha mencionado a Augusto Verduga, han aparecido también movimientos como por ejemplo Reto, Centro Democrático y otros más que podrían apoyarse en la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana apoyarse en estos grupos. ¿Podemos avisorar nombres? ¿Cómo va a ser el proceso de primarias dentro de la Revolución Ciudadana? Tú lo has dicho. Gracias a la Revolución Ciudadana le sobran nombres. Entonces está, por supuesto, Luisa González, está Paula Pavón, grandes mujeres de la patria, está Augusto Verdugo, un joven brillante, está Gustavo Ayala, un tipo con mucha experiencia, todo un estadista perseguido por Trujillo. Entonces, gracias a Dios, nos sobran cuadros. Esto debe ser participativo, pero también técnico. Eso debe entender nuestra militancia. No se trata solo del más simpático, sino del que más oportunidades tenga de ganar. Y es como un partido de fútbol. El planteamiento no solo depende de qué jugadores tengas, sino a qué equipo vas a enfrentar. Si es un equipo con muy buena ofensiva, tal vez tengas que reforzar la defensa. Entonces, tenemos que ver a quién tenemos que enfrentar. Cómo está Noboa, si está fuerte, débil, si a última hora la derecha desecha a Noboa y apuesta por Topic, y yo creo que por ahí van los tiros. ¿Cuál es el mejor para enfrentar a ese rival por el que apuesta la derecha? Entonces, esto también es una cuestión técnica. No nos podemos, como tú decías, dar el lujo de perder nuevamente. Entonces, entiendan, confíen en la dirigencia, confíen que solo buscamos el bien común, porque todo el mundo quiere escuchar, a todo el mundo hay que escuchar, pero todo el mundo quiere decidir, imponer, y eso no es correcto, ¿no? Somos de lejos, creo, tal vez con Pachacuti, el movimiento más democrático, con primaria, con procesos colectivos, pero tiene también que tomarse en cuenta la técnica y las posibilidades de triunfo. Ustedes pueden tener a un potencial gran presidente, pero si es un mal candidato, no ayuda. Puede tener un gran candidato que puede ser un pésimo presidente, tampoco ayuda. Puede ser un tipo muy simpático que no va a hacer ninguna de las dos cosas, tampoco ayuda. En esto también tenemos que ver encuestas, perfiles, estrategias, análisis, a quienes enfrentamos para escoger la mejor opción, captar el poder político, no por ambición. Jóvenes, no se engañen. La única forma de cambiar estructuras tan injustas en jóvenes Latinoamérica es con el poder político. Es el único poder que tiene la izquierda. El poder económico, militar, mediático, religioso, social, extranjero, lo tiene la derecha. De hecho, si ganan la elección, captarán 20% del poder real. El 80% sigue en las manos de siempre. Y peor ahora que se han tomado el Estado, por eso la necesidad de la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso hay que buscar el poder político, para recuperar la patria, para el bien común. Pero debemos hacerlo no solo democráticamente, sino técnicamente, viendo quién tiene las mejores posibilidades para lograr una victoria en el 2025. Entonces, presidente, cuando usted dice técnicamente, quiere decir que eso se va a afrontar una investigación sobre comunicación política, perspectivas, juego de escenarios. Por supuesto, tiene que ver encuestas, por ejemplo. Ya. Sí, pero la pregunta a donde quiero llegar, eso por ejemplo implicaría que si, pongamos un ejemplo, Luisa González es la candidata a la presidencia, el vicepresidente podría ser de un sector de centro hacia la derecha. ¿Cuáles serían las características, digamos en el hipotético caso que sea Luisa, para mencionarle a ella nada más ahora? Ya te digo, nosotros no somos sectarios, y bienvenidos todos los sectores en función de un proyecto país, pero no ven la tragedia que vivimos, no ven que nos convirtieron en uno de los países más violentos del mundo, cuando yo lo dejé como el segundo más seguro de América Latina. No es que nos convirtieron en importadores de energía, cortes de electricidad, cuando yo dejé al país como exportador de energía, con las matrices más estables del planeta. No ven los servicios públicos deplorables, cuando antes se sacaba la cédula en 20 minutos y era el mejor servicio del mundo, tal vez, ¿no? En esta clase de documentos. Entonces, es el día y la noche. Demostramos que se puede hacer. Hay que recuperar el poder político para volver a esta senda de progreso, de justicia, de dignidad. Y si para eso
hay que abrir las puertas, bienvenidos, nunca hemos estado cerrados a eso. Son los otros que ponen las condiciones, son los otros los que no quieren saber nada del correísmo, ¿no? Son los otros los que se unen contra nosotros. Ya la propia Revolución Ciudadana es un gran frente. Yo tengo muchas tendencias aquí, ¿no? En Estados Unidos tiene demócratas y republicanos. Más diferencia entre los demócratas y republicanos hay entre lo que yo pienso al levantarme y lo que pienso al acostarme. En la Revolución Ciudadana sí tenemos una gran, amplia gama de gente de izquierda dura, de gente de centro derecha. Ya es un gran frente, pero si se puede hablar de ese frente, bienvenido. Lo último que somos es sectarios. Pero a ver, en ese frente patriótico, a ver, ¿eso sería para la presidencia o también se podría constituir un frente patriótico para conformar listas de asambleístas nacionales, provinciales, Parlamento andino? Ahí en esas listas se podría convocar, por ejemplo, digo yo, a precandidatos presidenciales que han estado sonando y que tienen un cierto margen de popularidad, como son Carlos Rabascal, Pedro Granja, por ejemplo, o el movimiento indígena con Leonidas Issa. ¿Podrían estar en ese frente en listas de asambleístas también? En función de un programa. Pero si quieres conocer a alguien, dale poder independiente. Porque cuando le das poder, pero depende de ti, son mansas palomas como Moreno. Mira tú lo que decía, ¿no? El mejor presidente de todos los tiempos, el mejor ecuatoriano de la historia. Y ahora somos corruptos, narcopolíticos, sinvergüenza. Cuando le diste poder independiente, nos traicionó. Entonces, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder, pero poder sin control. Si es poder controlado todavía, que depende de ti, se portan todavía como mansas palomas. Entonces, en función de un programa, que no vaya a ser traicionado. Pero, por ejemplo, Leonidas Issa, a quien respeto, yo creo que es un tipo auténtico. Uno debe conocer su limitación, o sea, yo no me voy a meter a cantar porque sé que canto horrible, ¿no? Entonces, debe conocer uno su limitación. Y nos quiere dar cátedra, incluso ideología. La otra vez dijo, y la izquierda, y el anti-extractivismo, porque ser de izquierda es ser anti-extractivista. ¿Desde cuándo? En la época Maduro de la Unión Soviética era extractivista, gas, petróleo. Cuba, su segundo o tercer ingreso en minería y a cielo abierto. Cierra el petróleo en Venezuela, pues para ver dónde queda, o en Bolivia. Pero nos sacan estas novelerías, ¿ya? Indeseables e imposibles, porque sin minería no es posible concebir la vida moderna. O es que Leonidas Issa, con todo respeto, se transporta en burro, se transporta en carro, ¿verdad? Y eso viene la minería. Ah, no, pero aquí no, que se contaminen otros, eso no me parece ético. Pidan cosas sensatas, como ya lo he dicho. Vamos a un extractivismo responsable ambiental y socialmente. ¿Y qué significa socialmente? Por ejemplo, que no salga un centavo de las zonas de influencia de los proyectos hasta que no se elimine la pobreza, por ejemplo. Como muchos están en zona indígena, hasta que no se elimine la pobreza en zona indígena. Estas son cosas sensatas. O que los recursos del extractivismo sirvan para el cuidado ambiental. Por ejemplo, para sistemas de procesamiento de aguas servidas en las ciudades, que cuestan miles de millones de dólares. Hasta Quito contamina todavía el Machángara. Y es la principal fuente de contaminación del agua dulce. No es la minería, como nos quieren hacer creer. Pidamos cosas sensatas, pero mientras se pidan cosas insensatas, no al extractivismo, entonces ya no vamos a hablar por estos teléfonos, sino por teléfonos de palo de balsa, seguramente, querido Orlando. Tu micrófono también será de palo de balsa, ¿no? Mientras se pidan cosas imposibles e indeseables, no vamos a ningún lado, por favor. Claro. Estamos sensatos en lo que queremos. Para cerrar, ya nos quedan nada más que 3 minutos. Otro punto válido es la educación. Ajá. ¿A quiénes pueden hacer creer que la escuelita comunitaria es la solución? Es parte de nuestra cultura, no es parte de la miseria. Y es así como nos han tenido excluidos y esclavizados durante siglos. Cuando se hace un esfuerzo, que a mí políticamente me convenía mucho más hacer escuelas del milenio en Quito y Guayaquil, que se llenaban en pocas horas. Ponerlas en el campo, donde hay que poner transporte, se complica todo porque la población es dispersa, sobre todo en Amazonía, ¿no? Se hace un gran esfuerzo para romper ese círculo vicioso de la pobreza, con la educación de calidad para los más pobres, para el sector rural, para los indígenas. No, cerremos esto y volvamos a la escuelita del minero, y bravo. O sea, mientras tengamos no entendamos esas cosas tan elementales, no vamos a ningún lado, Orlando, lo siento, es imposible conceptuar, imposible. Y le decía que nos quedan ahora sí solamente 2 minutos para cerrar. ¿Por quién se inclina el corazón de Rafael Correa para la candidatura presidencial de los que ha nombrado? Luisa González, Paola Pavón, Augusto Verduga, Gustavo Yal. ¿Por quién el corazón de Rafael Correa apuntaría? No te voy a contestar esa pregunta, porque puedo ofender. Todos son compañeros muy queridos, por supuesto. Paola Pavón y Luisa González han sido muy, muy cercanos.
Ya, y para cerrar lo otro, ¿cómo ve el panorama con respecto a la situación con México, tomando en cuenta que ya hay una postura de Claudia Sheinbaum alrededor del asunto? Reitera lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador: mientras no pidan disculpas, mientras no otorguen el asilo político efectivo, es decir, sacar del país a Jorge Glass, no habrá reanudación de relaciones diplomáticas con Ecuador. El infantilismo de Noboa y su soberbia, su engreimiento, cree que va a quedar esto en impunidad. Y como el Tribunal de la Haya no dio medidas cautelares porque México pidió, eso es lo que la gente no sabe, México pidió medidas cautelares para su embajada, para que se protejan sus bienes. Ecuador se puso de rodillas y dijo, no, sí, ya vamos a proteger, nunca más vamos a hacerlo, ya está todo protegido. Entonces, por eso el Tribunal de la Haya no da las medidas cautelares, porque ya se había comprometido Ecuador a lo que pedía México. Pero ese no es el fallo de fondo, eso va a venir. Y eso va a destrozar a Ecuador. Además que la reputación de Ecuador a nivel mundial está por los pisos, ¿no? Pero esto es hasta delito. O sea, Noboa, si no en Estado de Derecho, vean artículos 111, 125 del Código Penal, debería estar enjuiciado. Pero con la fiscal que tenemos y con las medias no va a pasar nada. Pero esto es penal, es delito, ¿no? Delito penal. En todo caso, lo peor, si tú quieres, está por venir, hacer el fallo de fondo de la Haya. Sin embargo, yo creo que en parte ya hay un daño irreversible, porque con estos meses de impunidad que tiene Noboa, que es capaz de burlarse, de jactarse como tiene enterrado en vida a Jorge Glass en una cárcel de alta seguridad, cuando se le escapa en sus narices el gordo Lucho, Fito, etcétera, ¿no? Esa es la contradicción que vivimos. O sea, ya el daño está hecho, porque el tipo ha gozado de impunidad todos estos meses. Debemos tener un sistema internacional que actúe de forma mucho más rápida y mucho más contundente para evitar aspirantes de Calígula, como este payaso de Noboa. En todo caso, Claudia Sheinbaum, una querida amiga, dicho sea de paso, y una extraordinaria mujer, ya se ha ratificado, porque no puede ser de otra manera, y México, yo creo, esto en un momento dado se atemperó un poco por las elecciones mexicanas. Ya pasaron, ganó Morena contundentemente, y creo que vendrá una posición mucho más fuerte de México como corresponde, porque lo que ha hecho Ecuador es un casus belli. Pudo ser declaración de guerra. Imagínate si era así Estados Unidos. Ya estaríamos invadidos. Por el amor de Dios, démonos cuenta de lo que ha pasado. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable por atender esta invitación, oportuna, por supuesto, a propósito de lo que estamos viviendo y de lo que se viene a continuación. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Gracias a ti, Orlando. Gusto siempre en verte. Un abrazo a todos los compañeros de Radio Pichincha. Y a través de la radio, un inmenso abrazo a la Carita de Dios, a Pichincha y a la Patria entera. Muchísimas gracias al expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, en este día lunes 24 de junio del año 2024. No se olviden que mañana se cumple el primer bicentenario de la Fundación de Pichincha. Tenemos información, vamos a estar conectados en pocos minutos más con las Guarmis. A propósito de esto, hay eventos en la mitad del mundo y, por supuesto, mañana una sesión solemne a la cual invitamos, por supuesto, también para conversar, hablar del significado que tiene para el Ecuador, para los pichinchanos en general, este bicentenario. No se olviden que no solamente fue Pichincha, también fue Manabí, Azuay, etcétera, los que se forjaron como provincias hace 200 años. Así que de esto vamos a seguir conversando. Vamos y volvemos con las Guarmis del barrio. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público.